Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y estamos para ver con Claudia una pregunta muy interesante que responden sobre el miedo en una especie de conversación que tienen ahí Jesús y María en la verdad divina. ¿Tal en el aeropuerto, Claudia? Sí, sí, acá en la caravana de regreso a mis pagos, diríamos, acá en Argentina. Sí, estoy en la parada intermedia, en la provincia de Buenos Aires, mi provincia natal. Así que sí, en el aeropuerto. Y vemos a ver qué tal va. Los sonidos externos. Naciste, Tengo auriculares. pero ¿con qué años os fuisteis para el Chaco? A los 6 me fui a Paraguay, exiliada internacional, a la casa de mis abuelos, 2 años, y después volví, pero ya ahí me quedé cerquita de Paraguay, en el Chaco. Sí. Bueno, y estás poniendo el micrófono cerca porque ahí tienes que llevar la mascarilla y todo eso, aunque es una mascarilla Sí, un poco light. Pero sí, entonces, eso. claro, digo, porque se oye un poco peor que otras veces, para si alguien nos escucha, pues que lo sepan. Sí, Y tengo el auricular, pero sí, la gente es mucha acá y es un lugar muy transitado, van y vienen, pasan, gritan. pero de fondo, Eh, ahora de fondo no se oye nada, es curioso. Yo bien, bueno, te oigo buenísimo. sí. Entonces, quizás si lo pudieras poner el auricular metido en la mascarilla para hacer un experimento dentro, pero Ahora me quité la mascarilla. ah, vale, pero La bajé hasta que me vengan a retar. vale, hasta que te Mm, vale, pero que sí, tampoco hables súper directo porque se oye el aire y esas cosas. dale. Entonces, Bueno, te lo decía como por el porque a veces muy cerca, pero indirecto, se oye muy bien. Cuando es muy cerquita, pero como indirecto, se oye. dale. Ahí, ahí está, ahí lo liberé, lo bajé, pero tengo baja la mascarilla. Vamos viendo y me decís. Vale, ahí vemos Buenísimo, dale. que, bueno, pues ahí estás volviendo de la Patagonia y bueno, vamos a ver el tema este del miedo, de cómo en general pensar con miedo en la gente tiene que ver con heridas nuestras, no con una posible pandemia o epidemias o cosas, o no, echar pestes a la gente, ¿no? Literalmente la pregunta que hoy va a ser es, ¿cómo puedo dejar de temer la muerte de mi hijo? Vemos, es el punto 12 de, Ujú. de este PDF sobre el miedo, preguntas y respuestas que preparé, lo preparé después de que me pasaras la traducción automática, que hay que hacerla, ir recolectando los textos, que también es engorroso, y luego pues ya le eché un vistazo con el vídeo, no sé qué, y le puse una fotito, y aquí está, un par de fotos, el PDF Ujú. fantástico son 65 paginacas, que son muchas, del tema del miedo, la sesión 5 del 2014, y dentro de Claro, eso, que ellos responden a preguntas que les hacen. sí, Claro. es verdad, preguntas que les hacen el público en general, por carta o lo que sea, por email. Bueno, pero entonces, esto viene muy a cuento, porque vamos a ver una pregunta donde surge el tema del incesto emocional, que es en lo que estamos metidos a saco, en nuestros casos, en diferentes maneras, y es muy claro, o sea, inconscientemente eh, las necesidades esas, las almas son muy sensibles, ¿verdad? Y la necesidad que proyecta una madre o un padre de almas gemelas, los niños la captan enseguida y entonces quedamos como aturdidos por la confusión que supone eso, porque ya tenemos miedo, tenemos que cumplir las expectativas y entonces es como una especie de violación energética en la que yo creo que la mayor parte del planeta está metida en un grado o en otro. Claro, sí, sí.
Y quería agregar, Iván, la importancia en este caso de esta pregunta respecto a cómo dejar de temer la muerte de mi hijo, de comprender que en realidad estas cuestiones que estamos creando o creando todo el tiempo con el marco de las leyes que están justamente actuando en función de nuestros deseos, ya sea en armonía o en desarmonía, y que el miedo es el que gobierna las elecciones que estamos haciendo. Por eso que es sumamente importante, tanto con el tema de esta relación adictiva con los hijos, como en estas cuestiones que subyacen a que el miedo está ahí socavando, digamos, la idea de Fíjate, lo ¿no? que nosotros... Estás haciendo referencia al taller que acabamos de visualizar juntos y con Ana C. incluso, donde se habla de que el miedo inhibe el deseo, pero aquí estamos tratando de que el miedo desfigura, distorsiona el deseo desde muy temprano en las almas. El miedo proyectado de los adultos de, ay, que no tengo amor, mi pareja no me quiere, no sé cuántos, o no sé, no sé desear, no confío en que el diseño esté bien, el diseño de Dios, que al final parece que es eso, el alma gemela. Es toda esa desconfianza la absorbe el niño en el alma como ya un bloqueo que hace que el deseo esté distorsionado desde muy pronto. Y entonces estamos viendo pues otro aspecto que ya no es tanto como que el miedo inhibe el deseo, sino que el miedo impurifica el deseo. ¿Cómo se diría eso? Mancha el deseo, ¿no? Sí, 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 lo desarmoniza y bueno, por supuesto que sigue siendo ejercido el deseo en función de esa desarmonía. Y vamos por más desarmonía. Sí, Pues, sí, es una cascada, ¿no? Ahí de... sí, sí, sí. Increíble, porque la pregunta, si alguien de repente lo ve esto, el PDF o esto que estamos viendo aquí, dice, ¿pero qué están hablando estos? Porque si la pregunta dice, ¿cómo puedo dejar de tener miedo a que se muera mi hijo, mi hija? ¿No? Que es una cosa que yo mismo, tú misma, habremos pensado hace nada. Bueno, ahora mismo nos surge, bueno, pero es que no tiene nada que ver, porque es lógico tener miedo, hay que tener miedo. No, aparte que en realidad, por ejemplo, en mi familia, te digo yo, estamos preparados para que mueran nuestros antecesores, pero no nuestros hijos. Eso, por ejemplo, era algo. O sea, yo estoy preparada, decimos desde ese lugar que ya Jesús también nos deja muy claro que no se trata de que el alma en algún momento esté lista y en otro momento no esté lista. Siempre lo está. Entonces, estoy preparada para que muera mi madre, pero no para que muera mi hijo. Eso era, por ejemplo, una clara afirmación que no estamos preparados para esto, que nadie está preparado para vivir esto. Sí. Pero sí, sí, sí. Entonces, de cajón, diríamos acá, ya es como que estamos en oposición. Obviamente, si lo amo, ¿cómo no voy a sentir eso por mi hijo? Y acá entramos en todo lo que vamos a recorrer ahora, la idea de amor. Y Sí, y ya, entra dentro de, paradójicamente, del tabú de la madre, ¿no? Porque si yo, claro, eso prepara la religión del tabú de la madre, no porque no estamos preparados a la muerte de un hijo, y mucho menos la madre que lo ha parido. claro, como ya la que lleva la firma y sí, sí, la propiedad exclusiva, claro, totalmente. Sí, sí, Claro, al final es la herida esa de autosuficiencia con Dios frente a la dependencia de Dios, sí, que hablaba bueno, James. entonces podemos recorrerlo un poco y lo comentamos hacia el Sí, final. no dura mucho, pero a lo mejor hacemos una parada dentro de 10 minutos o 20 minutos, según cómo Es, vayamos de rápido, pero porque no dura más de 25 minutos, lo que es la respuesta, aunque es larga. Sí, porque el punto 12 este se extiende mucho, sí. sí, sí, sí. Si recuerdo bien, es el último del Igual todo. que es muy reiterativo, pero está bueno. El va y viene, eso dice muchas veces, a ver si nos ayuda a entender. Dale. Bueno, pues a ver qué tal va la conexión, que eso es un aeropuerto, aunque estás usando los datos por si acaso ¿Sí? y puede pasar cualquier cosa, pero si no, pues lo retomamos después. Y ya, Dale. si no se oye bien, me dices y si no, ya tiramos para adelante. Bueno, vamos.
Our next question is from Liv, and she asks, I'm trying to get a grip on the concept of fear and love. How to let go of fear. I had no fear of my own death before I became a mother. I'm now terrified of separating from him. He's 9 years old. I have nightmares about him having to face this world without me, and I'm terrified of having to continue life on earth without him. I'm torturing myself with stories about missing children and tragic death to try to deal with this fear, I guess. I'm sure lots of parents have these thoughts and have no idea how to deal with the fear of losing the one you love the most. How do we deal with these feelings? My dear sister Liv, there is self-delusion upon self-delusion in your question. And it's quite sad, actually, in the sense that there are so many things you're telling yourself here that are completely false, and I need to go through them with you. So let's go through each statement one by one, shall we? Because I just feel like a lot of our questions, there is just self-deception upon self-deception. And then there's a question at the end. And we need to deconstruct the self-deceptions before we even arrive at the question, the answering the real question. And this is something that we need to do with here. Yeah. So would you like me to go back through the question? Yeah, one statement by one statement. Let's go through it. Okay. First, I'm trying to get a grip on the concept of fear and love. Stop there. You can't get a grip on the concept of fear and love while you're in fear. You need to feel your fear in order to get a concept of love. Entender es como un sentido de captar. Sí, es más, no es que digan, no es algo mental, es de captar. And also, you need to feel your fear in order to understand fear. Y ahora sí usa una palabra ya más relativa al entendimiento, a esa raíz de... So there's no such thing as getting an intellectual concept on an emotion. You need to feel the emotions, then you'll understand them. So firstly, your desire to get a grip or an intellectual concept of emotion is already flawed before we begin. You need to allow yourself to experience the emotions, then you'll get a grip on the concept of them afterwards. The thoughts of the truth about these emotions will come to you. Right? So you're trying to put the cart before the horse. Yeah. What you're trying to do is come up with an intellectual concept about love and an intellectual concept of fear without feeling love or fear. And the reality is, while you do such things, you're not going to progress, and you'll also not understand fear or love. And you don't understand fear or love, which is very evident in the rest of your questions. We need to talk to you about that. Okay, the next question is how to let go of fear.
Yes, so that's the question. How do I let go of fear? I've said over and over how to let go of fear. You feel it, you experience it, you allow yourself to experience it. Now, we won't talk about, all the different things about that because we've talked about that in other questions. Yeah. But that's the way you do it. You're not going to be able to come up with some kind of intellectual magic pill or any other thing that will help you go through the process. You're going to have to develop your will enough to actually go through the experience of your fear. That's the important thing. I had no fear of my own death before I became a mother. Completely untrue. Completely untrue. Mm-hmm. You had an extreme fear of death before you became a mother, and you have no idea how much fear you're actually in with regard to the fear of death. And to be frank with you, the majority of people on this planet have no idea either of how afraid they are of death. And as soon as they have a child, it comes out. As soon as they have a child, it gets triggered, bang. That's where you can see your fear of death. And most of our fears of death are about a fear of losing a person, not losing our own life. So in other words, many of us have fears, more fears, in fact, about losing another person rather than our own death. But that is a fear of death still. Yes. And we need to see it as such. I'm now terrified of separating from her 9-year-old son. Correct. She is terrified of separation, and she sees death as separation. And it's not true. From God's perspective, death does not separate you from your loved ones. Every single night when you go to sleep, you actually will continue to experience your loved ones. So the whole concept that death creates separation is completely false. And this is one reason why you're terrified, because you believe false things. Yeah. She believes false things about death, about separation, that it's possible to be separated from someone you love. It's not possible. But I suggest to you, Liv, that you don't love your son, which we'll go through in a second. Yeah. I have nightmares about him having to face this world without me, and I'm terrified of having to continue life on earth without him. Yeah. Yes. Now let's look at this. You are severely addicted to your son. It's very dangerous what you've done to your son, actually, to him emotionally. Whose child is he? He is not yours. He is God's child. He is God's child, not yours. You have only created his physical and spiritual bodies through the process of sexual intercourse. That's all. The soul of your child is not your child. It's God's child. So God created that soul. You did not create it. You don't own it. It doesn't belong to you. And God's got a far better way of caring for her children than you do. In fact, the way you're caring for your son here is very, very much a damaging relationship, and
And I suggest to you that you need to read through some books that might help you deal with this very damaged relationship with your son. It's driven by your terror, and particularly your terror of separation and what you believe you love. And what's the book, Mary, that book, the books relating to... emotional incest. Emotional incest. These are books you need to read regarding your relationship with your son. Yeah, there's one by Dr. Patricia Love. So Dr. Patricia Love? And it's called Emotional Incest, and there's a tagline that I can't remember now. Yeah. Hay una frase que debe ser como el subtítulo, por así decir, del título. Creo que se refiere a eso. Yeah. And you have an emotionally incestuous relationship with your son. And your son, you are using your son to avoid all of your own terrors and fears. And you've set up heavy addictions with your son, and these are damaging your son very badly, and you need to stop this from occurring. Your son is going to be very distressed in his later life with this projection of emotions that are coming from you. And really, if we have a pure approach to parenting, we are happy for our child to continue on and face the world, as Liv puts it, alone. On their own. If we want them to. Want to instill the confidence in them to do that, yes, and not to be dependent upon us, and not to be separating from us, and not to live in codependence with us as a parent. Correct. Yeah. We need to understand that whenever we set up these codependent relationships with our children, we are damaging our children very badly. And on top of that, we are just feeding our own addictions to avoid specific pains within ourselves. So, Liv, my dear sister, you are avoiding very, very large pains within yourself about separation. And you need to allow yourself to experience them. And it's separation from a male that you're now experiencing. And or resisting the experience of, and you've now set up an emotionally incestuous relationship with your son in order to avoid the experience of these particular emotions. And this is damaging to yourself and your son. And honestly, you need to address this. It's a very serious problem, and you need to address it. And also, I feel that Liv is putting a lot of emphasis on death, when really she's just afraid of not having this. Well, the next line, I think, needs to be read probably, sure, and then we'll discuss the whole thing. I'm torturing myself with stories about missing children and tragic death to try to deal with this fear, I guess. No, she's not dealing with the fear. She's living in it. She's torturing herself with stories about missing children because she doesn't want to go through separation, right? And she keeps attracting stories about separation. No quiere atravesar la separación como experiencia, ¿no? Como sentimiento. Pasar o atravesar por ahí. Yeah. She doesn't want to go through separation. She's living in it. She's not actually feeling her terror about it, because the terror's got nothing to do with that, actually. It's got nothing to do with separation.
It's got other things, much more difficult emotions to feel than that. So let's read the next statement, because that's really a fair part of the discussion. I'm sure a lot of parents have these thoughts and have no idea how to deal with the fear of losing the one you love the most. Whoa, this is where we have a lot of trouble and a lot of false beliefs. Now, firstly, yes, a lot of parents do have these problems. In fact, many men have this problem with their daughters, and many women have this problem with their sons. They have used their sons and daughters as surrogate relationships in order to prevent the pain from other types of relationships, usually with their opposite gender parent, and then with their partner. All right, so they're using these relationships to avoid a lot of pain in those two sorts of relationships. But there's a second half to it, and I can't quite remember what she said. Parents have. She's worried about losing the person she loves the most. This is a big problem with your current definition of love. You say you love your child the most in the world. Honestly, you don't. You are dumping huge amounts of very negative emotions on your child that are incestuous in nature, and you're harming your child quite a lot, and you don't see it. So you're not loving your son at all at this moment. You believe you are, but you are not. Secondly, there is a problem with loving your children the most. And most people on this planet have no idea what the problem is. Con amar más a los hijos, en el sentido de con amarlos lo más, o sea, los más amados. God designed you first to love the other half of yourself and yourself. So in other words, God designed you to love your soulmate first, not your child first. And in fact, in the future, your child will meet his soulmate, and whoever that is, male or female, he will love him or her the most. That's the way God designed it. That's the way God designed it. When you say you love your child the most, you are in complete denial, and this is the main reason why you set up this emotionally incestuous situation with your son. You are in complete denial of the opposite gender, in your case, your opposite gender soulmate attraction, which is your soulmate. A male, obviously, because otherwise you would have set up this addiction with a female child. The reality is your attraction is to, the real attraction that needs to be developed is towards the other half of yourself who is a male. And what you need to do is start working your way through why you avoid relationships with adult males and why you have instead engaged most of your emotional issues with a child who is a male. And that is the main reason why you have taken this approach with your son.
you are in the process of psychologically damaging your son for any future relationship. And this is going to cause him a lot of trouble in his future. And particularly coming up to his teenage years, because I think she said he was 9 years of age. Yes. Now, within a few years, he's going to start entering puberty, if he hasn't already, and as a result, he will start going through emotions that he will find very confusing in his relationship with you because of this emotionally incestuous relationship that you've begun with him and established over many years now. You need to work through these terrors and fears that you have. And you are using this emotionally incestuous relationship with your son in order to avoid them. And it's very, very damaging to yourself and him. And the final part was how do we deal with these feelings? And you've pretty much stated what she's been focusing on is the fear. Yeah. And that's not her problem. No. Her problem is her addictions. She's actually in a state of addiction. She's in a state of total addiction with her son. Her son is meeting all of her addictions, and it doesn't make the fear go away. Because the only way to make the fear go away is to actually feel it. Yeah. So what she's doing is, because she's got such intense fear associated with death and associated with separation, and particularly associated with separation from a male, she's now projecting all of those intense emotions onto her son. He's now having to fulfill a role, and in the process of fulfilling this role, it's becoming destructive to his psychological and emotional development. This is very, very damaging for her to continue to engage, but she's justified the engagement saying she loves her son. Yes. And this is a total, it's totally incorrect. You are not loving your son, is it, Liv? Yes. Not loving your son, Liv. While you do these things to your son, you are actually causing him a huge amount of emotional burden, which is not love, but rather just living in your own codependent addictions with him. Codependent addictions are not love, and you need to learn that, because you haven't learned that in your relationship with your son. You do not love him, you are in codependent addiction with him. And later, he's going to have to come to terms with that. And I feel very sad for him having to come to terms with those emotions, given that you're projecting them so intensely at him, because he's going to have some very strong feelings to have to go through as a result. My suggestion is own your fear about separation from a male. Own your feelings about having an adult relationship. You do not want to have an adult relationship with a male. You do not want to open your heart to a male. You do not want to have an adult relationship with an open-hearted man, and you do not want to be open-hearted to the man. Una relación abierta, o sea, de corazón con un hombre. No que el hombre... Sí, voy a comprobar. Relationship with an open-hearted man. Sí, un hombre que tenga el corazón abierto, sí. And you do not want to be open-hearted to the man. And these are the emotions you are avoiding that are causing all of these problems. Now, sure, you have some fears about them, but you need to feel them, because otherwise this addiction with your son will continue. Now, there's obviously a lot more I could say in answer to the question, but my suggestion to you, Liv, is to read the book that we just suggested to you, the Emotional Incest book, and it will help you perhaps
if you're open to reading it. And what we've found is that most people who are involved in emotional incest with their children have no desire to read that book at all. And in fact feel quite offended that we've suggested to them to read the book. And my suggestion to you is you need to read it for your own sake and also for the sake of your son. You need to work your way through why you've projected so much emotion at him and so many of your fears at him, and why you're in this deep level of fear is a lot to do with your relationship with men rather than death. And more to do with the feeling of how you're going to survive, how you're going to live without your son. Right? So as soon as your son ever approaches another woman in order to have a relationship, or a man, depending on what his soul-mate attraction is, you are going to be instantly enraged. You want him to have the relationship with you, and that is what is damaging. You are avoiding a relationship with a grown male, and you are using your relationship with your son to avoid this. And that's where your fears are. That's the fears you need to feel. Mm-hmm. You need to focus on those fears. And you're actually terrified of separation because your son meets all of your addictions. That's why you're terrified of separation. Once you started dealing with some of these addictions that you have with him, you won't be terrified of separation. In fact, you'll get to the point where you enjoy the separation from your son because he's going out to live his own life. He finishes up meeting his own soulmate, engaging his own life, and all you feel for him is joy that he's doing such a thing. Living his life like he should be doing. You are attempting to live your life through him, and that is a very, very damaging thing to do to a child. Mm-hmm. So these are my suggestions to you. And I know I've been firm about it. I'm not judging you, Liv, for the choices that you've made, because I understand the fears that generate this kind of behaviour. But you need to understand the seriousness of the situation and the damage that you're doing to your own soul and to your son's soul in taking these actions with your son. So the question you originally asked me was, how do you deal with your fear of death? It's not the fear of death that you've got a problem with, right, really. It's your fear of having none of your addictions met from a man. Mm-hmm. And when your son leaves you, which he will do sooner or later, whether he dies or not, you will need to go through all those fears anyway. So my suggestion is start doing it now. You've got a very unhealthy relationship with your son, and you need to work your way through the emotional reasons why that is the case. Let's answer that question. Bueno, al final hemos hecho del tirón, que está muy bien el repaso que ha salido en los talleres, en algunas preguntas del público, las mujeres, las mamás, no sé si era Bárbara, ¿cómo se llamaba aquella? Sí, Bárbara. Que Bárbara lo vivió como hija con su padre, lo que le trajo también conflicto con la rivalidad con la madre, conflicto con los hermanos, por ser la favorita. Sí, recuerdo claramente porque a mí eso me tocó en el centro. Uh-huh. Sí. Sí. Ahí yo entendí por qué mis hermanos no me querían.
con ese caso. Está en el video de, sí, las relaciones de perdón y arrepentimiento. Creo que son como 3 o 4. Sí. Y luego hay otro, si te acuerdas, donde vuelve a hablar ella sobre que se resfría el niño cuando... Sí. Sí. Bueno, el joven. Cuando vuelve a la casa. Sí, que ya tiene 18 claro. o 20 años. Sí. Que manifiesta ese estado así de... Justamente en esa es donde ella reconoce y con su hijo mantener esa relación. En el anterior que dijiste era su papá con ella y cómo ella después replica, ¿no? Como decías hoy al comienzo, como una cascada, vamos sustituyendo todos un poco, la mayoría, calculo yo, de una u otra manera. Sí, y tú comentaste que en tu caso habría sido quizás muy fuerte, porque si tu madre, que no sabemos, tiene una atracción de alma gemela lesbiana, por así llamarla, no solo está toda la frustración de no tener una pareja que me quiere, de no sé qué, sino encima, en aquellos, para la moral, digamos, de ella o que quería ajustarse al catolicismo o lo que fuera, malentendido, pues si tenía atracciones por lo femenino, es muy fuerte. Entonces, a lo mejor es más fuerte, no lo sé, la proyección hacia ti, la primogénita. Claro, yo también, más que nada sintiendo la repulsión que tenemos, y hablo en general porque yo la llevo y también con el sexo masculino, heredada también de mi abuela, y siento que justificaba como que esta predilección. No he observado así algunas otras cuestiones ahora ya de mujer desarrollada yo en la perspectiva de mamá, pero sí podría ser, sí podría ser, de que sí está anulada, por ejemplo, que ella, excepto con mi papá, no tuvo otra vida, digamos, de pareja, y que estamos hablando de mis 6 años, y que sí, estamos en 44 años de abstinencia, o sea, no desarrolló ese aspecto. Todo lo que implica la sexualidad, sí, esta cuestión que hablaba del corazón abierto, de la relación. Así que imagino que también eso habla mucho, no sé. Sí, como que habla. Tú decías que lo tenías muy claro, que habías comprobado que, que ella te había hecho además más detalles de masculinización hacia el primer Claro. pero que eso también puede venir por una norma, por desencarnados de diversas tradiciones, incluso vete a saber, en la tierra se ha sacrificado a los niños, si el primero no es un hombre, a lo mejor algunas tribus también sacrificaban en diversas épocas para que el primero fuera eso, alguien rápidamente tener un hombre para que defienda la familia, y entonces la mujer primero, pues hay un miedo a lo mejor ancestral ahí de que sea mujer, que a lo mejor también se mezcla, ya sea o no que haya sido una proyección de alma gemela hacia ti, de incesto emocional, pero que tú lo sientes, el incesto emocional, decías, de parte de tu madre. Claro, sí, incluso llegué a terapia en el matrimonio, a tener conflictos, digamos, con esta cuestión, porque me llegó a decir el psicólogo, tu mamá está en el medio, en tu cama matrimonial tu mamá está en el medio. Claro, mamá en la parte, bueno, justamente como Liv, esto de que ella me haya usado y haya sustituido, hacía que ella es depresiva, digamos, diagnosticada en depresión, ya lo vimos con Jesús, que es el máximo nivel de resistencia que uno manifiesta con esto, con lo que tenga que ver con sentir, no es apagar las llaves, dice Jesús, completamente el tablero para todo. Y entonces
Ella los domingos era su día de llamar y llorar porque estaba sola y a mí me generaba una división porque Gustavo quería quedarse en la casa, era el único día que estábamos todo el día en la casa, que él no trabajaba, yo tampoco, y era como que yo quería ir a la casa de mi mamá, tenía que estar con mi mamá, entonces nos trajo muchos problemas eso. Es más, yo lloraba a escondidas, o sea, sí, tenía un poder que es justamente lo que le dice Jesús, ¿no? Va a haber angustia, noté yo, en su vida futura. Y es todo lo que opera sigilosamente todo el tiempo y uno está convencido de que está actuando mal, porque yo me sentía muy mal de no poder ejercer mi deseo y por supuesto que me traía problemas, claro, que no era acompañada y uno termina como provocando la fractura justamente con el matrimonio a causa de eso. Por supuesto que había otras cosas, pero digo, en relación con eso puntualmente. Sí, y entonces ahí vemos, igual que lo vemos en los casos estos de las epidemias y de cómo son profecías autocumplidas, es decir, proyectamos miedo a los demás y entonces creamos eso mismo que tenemos miedo. O sea, la muerte de un hijo la podemos favorecer gracias a esta proyección porque por ley de atracción, como necesitamos sentir, el alma necesita desbloquearse, como ha dicho Jesús ahí, sentir y atravesar esos miedos, pues la ley de atracción nos va a traer fenómenos, o sea, eventos como pueda ser la muerte de un hijo, y en el caso, pues ahora el tema nos ha traído, pues a nivel global, el hecho este de que todo el mundo vaya ahí mirando la tele para tener miedo y proyectándole miedo a los otros, o sea, echándole pestes a los otros, y que eso es un poco es paradójico, ¿no? Porque es a la vez para meter mucho miedo, meter mucho más miedo, pero en el fondo es para que sintamos el miedo a la muerte y no lo proyectemos y crezcamos como almas, pero parece todo lo contrario. Entonces es todo muy individual a la vez, ¿no? Y a la vez muy colectivo. Pero en el caso que estamos viendo, también, aunque parece más individual, en realidad es muy colectivo también, porque fíjate, en el caso que he dicho de las tribus, también me refiero a las familias normales, porque también, fíjate cómo perdura en la institución de los reyes, ha habido muchos casos donde el heredero tenía que ser varón y entonces muchas reinas lo han pasado muy mal porque no tenían hijos varones. Entonces, son creencias, también son historias mezcladas, está todo mezclado ahí, multigeneracional. Y me parece muy importante, Iván, aunque sea reiterativo, porque Jesús lo fue en todo el recorrido, tratando de que podamos, yo siento que es al mismo tiempo muy simple, pero nuestra aversión por la verdad hace que nos cerremos, como dice al final con el libro, ¿no? Los padres se ofenden cuando les sugerimos que lean, porque no queremos saber la verdad. Y iba esto que hace él con la letra, con las, ¿cómo se llama? Que forma unas siglas con la palabra miedo en inglés, y que Sí, dice falsas, fear, se pronuncia, no sé, yo estoy diciendo nomás, pero falsas expectativas que aparentemente reales. Y cómo ese sistema de creencias que ahora es como que casi indiscutible, por decirte, porque es como que nadie puede atreverse a negarlo, por decirlo así, a decir, no, esta no es la verdad, y cómo de alguna manera se convierte en una realidad, entre comillas, como decías vos, que sigue ejerciendo el mismo, en el diseño, el mismo sentido que le diera Dios al diseño, que es el de procesar estas emociones, y que incluso redobla la apuesta a medida que nosotros vamos borrando los efectos, porque ¿qué pasa? Entonces tengo miedo y yo busco otra cosa para sustituir, como estamos recurriendo a todo lo que hay, para evitar sentir ese miedo.
empezando porque la muerte ni siquiera es la muerte. O sea, hasta dónde es falso de lo que estamos huyendo, por decir, pero que ni siquiera eso lo queremos ver. O sea, a eso es lo que yo voy como por ahí. Ya lo hizo Jesús en el siglo I, ¿no? De demostrar qué es lo que nos ha quedado de esa historia, con qué nos hemos quedado, capaz con la pasión o con la crucifixión o no sé, con la idea de muere por nuestros pecados, no sé, porque realmente no, lo que es en sí la esencia de esa decisión que toma Jesús, que lo cuenta él mismo ahora, no prevalece. Sí, el mensaje tan simple de volver a ser como niños con las emociones, lo que ha prevalecido es, por un lado, la idolatría, porque como en lo de Jesús se ha mezclado que él ya estaba en un estado superior del alma, el nivel de amor, se ha mezclado eso con que en realidad todo el mundo sobrevive a la muerte, todo el mundo resucita en ese sentido. Entonces se ha mezclado, por un lado, el significado de resucitar que Jesús trajo como cosa nueva al mundo, que era la unidad con Dios en un cuerpo físico plano 8 y más allá, que se puede alcanzar hasta donde queramos. Se puede estar en unidad con Dios, eso es resucitar, eso es como por así decir, que el alma esté viva, ahora mismo está como muerta, por así decir. Ahí es la verdadera vida, por eso él decía, soy el camino, o sea, yo abro la vía que no estaba abierta, soy la verdad, porque sois hijos de Dios y la verdad comprobada la tenéis aquí, mira, unidad con Dios, esa es la verdad, las almas, sois almas, y soy la vida, en el sentido ese, de que la verdadera vida eterna se garantiza solo con el amor de Dios y recibiéndolo y transformando el alma. O sea, eso está todo confundido con lo que has dicho, con el tema del sacrificio, la pasión, no sé cuántos, la confusión, resucitar y lo otro, sí, todo eso. Sí, murió por nuestros pecados y o sea, como que nos eximió a todos. Ahora estamos salvos y también el depósito que hacemos en Él, de que Él nos salvará, porque Él es el camino, Él es la vida, renunciando nosotros a nuestra responsabilidad. Eso iba a decir yo, que uno de los miedos, ahora que estamos haciendo este recorrido a través del miedo y con la ley del deseo, que fue el último video que hicimos reciente, para quienes nos escuchan y nos acompañan, sí. Digo, porque está todo enlazado, que a partir de mis creaciones también pude descubrir mis miedos, y justamente yo tengo un incesto con un hijo varón, y porque tengo 2 hijos varones, creo que 3, calculo que el aborto también habrá tenido probablemente que haber sido un varón. Y lo otro que quería decir, también tengo una adicción emocional muy fuerte con Ana Paula, que es mi hija menor, la usé de bastón. Justamente ella me permite, en un reclamo que me hace ahora, en un texto que textualmente me lo pone, cuando yo decido irme de la casa, me puso: desde los 14 años te seguí a todas partes, hice lo que vos me dijiste, o sea, te acompañé en todas, como que ya ahí de entrada poniendo, ¿no?, claramente la sumisión a la que yo la someto por mi decisión de usarla, ¿no?, de no irme sola de la casa. Entonces, cuando yo salgo de la casa por otros conflictos con la hija mayor, qué sé yo la tomo a ella, entre comillas, la rescato, como, no, me llevo la más pequeña y me la llevo. Y ahora comprendo, ahora ella usa ese argumento que le genera angustia, porque ya cuando yo iba a viajar, sin todavía saber ella que yo no iba a volver a la casa, ya tenía pánico, en el estado de sueño tenía pesadillas, la estaba pasando muy mal antes, ya cuando el viaje era simplemente un proyecto. Y después, ahora, por ejemplo, ya es enfado, porque ya la adicción no está satisfecha. Bueno, eso de que le estaba pasando muy mal, estaba teniendo oportunidades para sentir los terrores que son absorbidos por la codependencia esta de tantos años que tenemos con padres e hijos. O sea, ahí esa codependencia va hundiendo cada vez más el terror este que ha hecho referencia a Jesús ahí, y ahí tenía una oportunidad Ana Paula
para volver a sentir. Oye, si puedes ponerte el micrófono de manera que la mano tape con el cablecito por entre los dedos, que la mano tape el sonido de la gente, pero el micrófono atravesando la mano por el cable te llegue a ti sola, a lo mejor se hace una campana. Ahí. Uy, genial. A ver. Ahí, genial. Ahí está. Sí, espera un momento. Parece que te entendí. Bueno, pero en el... No. Porque ahora parece que se han calmado, pero había un chico gritando por ahí. Oye, voy a un momento al servicio y seguimos. Dale. No sé si tú también tenías que haber ido y... No, porque puedo esperar a que terminemos y después vemos si hacemos otro. Sí. Estoy bien. Bueno, no, y contaba en este sentido que si bien el incesto es como digamos, de todas las formas de sustituciones, o especialmente una distorsión, quiero decir, una desarmonía así como focalizada o puntual, también hay otras formas de sustituir, por eso quería incluir lo de Ana Paula, que no es un incesto en sí, pero sí, por supuesto que provoca daño, provoca dolor, que es lo que vimos en la ley del deseo, ¿no? De sentir un deseo y si está en desarmonía con la verdad y el amor, va a provocar dolor a corto, a mediano y a largo plazo de todos los tipos. Entonces, claro, ahora ella siente la ira, está frustrada y entre comillas, o sea, sin saber por qué, porque como uno no vive desde el alma, que era lo que quería decir también, que Jesús lo dice todo el tiempo, que si estuviéramos en el alma podríamos sentir la desarmonía, podríamos sentir, ahí fue la conexión que hice, porque me contaba ahora Angie en un comentario, me dice, ¿te acordás, mamá, mi hija mayor, que Juan Ignacio tenía, el hijo con el que tuve el incesto, una actitud de ira permanente? ¿Te acordás cómo se enojaba, mamá, y se ponía furioso? Y yo siento que él ya percibía en su alma el desamor. Juan Ignacio tenía como un polo muy marcado, estaba muy bien y así como un péndulo se iba al otro extremo. Y terminaba siendo en la familia algo como llamativo, pero al mismo tiempo, como hacen todas las familias, lo ponen como parte del folclore, ¿no? Ah, sí, él es enojón, o todas las cosas que hacemos como una etiqueta y ya pasa a ser tuyo y sos así y listo, como que lo que dice Jesús, termina definiéndote esa emoción no procesada. Y Juan Ignacio manifestaba la ira de una forma súper violenta para lo pequeño que era. Y como eso, digo yo, ya siento ahora que yo puedo comprender el daño, revelaba su desacuerdo, o sea, él recibía la proyección y era impuro, o sea, no era agradable, ¿verdad? O sea, eso le hubiera permitido poder sentir los miedos que estaba absorbiendo de vuestra parte, de los adultos y de los hermanos mayores quizá también ya. Eso le hubiera permitido a él y él además, a la vez que eso, os estaba reflejando el enfado que tenéis que sentir con la vida para poder sentir vuestros propios miedos, ¿no? O sea, todo perfecto. Sí,
Y ahora que en este desplazamiento de mi figura, que quedaron expuestas las adicciones, o sea, todo el clan que giraba en mi entorno, porque eso es sumamente visible en las relaciones de perdón y arrepentimiento, salió la manipulación que hice para todo un ejército para proteger la herida, de mis heridas, pero además, cuando yo me retiro y vuelve el padre, ahí saltan las heridas de las hijas también, como mujeres, y la de Juan Ignacio, que se agarra a las piñas con el padre, peleando por la territorialidad de la casa. Ahí de nuevo, de par a par, digamos, como una competencia, de que este es mi lugar, vos no tenés nada que hacer acá. Si bien uno dice, bueno, no, pero el hijo, porque se separó, pero no. La disputa tenía otra lógica en este sentido. Y realmente fue esto como todavía visible, el efecto residual, porque supongo que tengo que llegar al fondo yo para poder liberar realidad y hacer real el arrepentimiento, ¿no? Y el perdón. Todavía me queda por procesar ahí, como dice, porque está visible que yo no tengo relaciones con hombres. O sea, está todo conectado. Es la pregunta que le hice. ¿Por qué evita las relaciones emocionales con un hombre adulto? Claramente, o sea, más allá de que el deseo esté en este momento de sentir los miedos como principio, pero al no haber, yo no tengo en mi alrededor, es como si tuviera repelente, ¿no? Mi ley me refleja esta repulsión. La ley de atracción refleja la repulsión, claramente, pero sí, hay una coherencia impresionante. Una vez que uno se abre. Más en un estado donde tú, antes de irte a Patagonia, estás rodeada de tus hijos. Ahí es muy difícil que los hombres, o sea, y tampoco salías mucho. Y sin embargo, en cuanto te has ido a Patagonia, pues lógicamente ya una mujer sola, y los hombres que además son más echados para adelante, pues ya te han intentado llevarte a su terreno por ahí. Sí, me invitaron y no pasé el miedo. Anoté en mi bitácora todo lo que sentí en ese momento. Sí, la verdad es que eso es sumamente revelador también de cómo se mueven las piezas con el mínimo, o sea, con el mínimo gesto, digo, el mínimo en cuanto a la humildad del poder que tenemos, porque estamos creando todo el tiempo. Con la ley del deseo eso fue sumamente revelador. Y entonces, claro, desear sentir los miedos, que fue lo primero que hice, ni siquiera me paré en el deseo todavía, ya habilitó potenciales oportunidades, sí, de empezar a reconocer. O sea que es maravilloso, porque Jesús lo dice todo el tiempo, ¿no? Los beneficios de tener una relación con Dios y de esta asistencia indirecta y directa que tenemos todo el tiempo con el solo hecho de abrir el corazón. Sí. Sí. Muy interesante. Y qué bueno, qué curioso que al final el concepto clave de la adicción emocional termina siendo eso, una pregunta donde era ¿cómo hago para no tener miedo? Y proyectando lo que estaba proyectando al exterior, termina siendo algo que tiene que hacer uno mismo, responsabilizándose de ese manejo, que es que es muy raro, porque es un manejo que hacemos a nivel energético, pero como aquí nuestro concepto de hacer está tan físicamente polarizado y pensamos que somos inútiles y somos víctimas y no somos creadores en ese sentido desde las emociones, y que el deseo va después de lo que tengo que hacer, porque no sé cuánto. O sea, todo eso confluye para esto, para luego que tengamos que hacer este recorrido una y otra vez y veamos que
nosotros tenemos la responsabilidad de crear nuestros terrores y miedos simplemente creyendo cosas falsas, por ejemplo, como lo que ha aparecido ahí, que de eso sí que hice un vídeo de esta misma serie, que ahí lo tiene muy clarito, en la sesión 7 creo que es, que responde preguntas variadas de esto de las emociones, y hay un vídeo súper clarito donde dice otra vez, bueno, es que a partir de... tú eres responsable y un creador súper poderoso, como veíamos en el anterior del deseo. ¿Por qué? Porque allá cuando vayas a crear falsedades, o sea, cuando te las creas, que las tenemos súper profundas sobre la muerte, que las que han salido aquí, eso creer en cosas falsas crea automáticamente miedo y eso crea dolor automáticamente. Entonces, fíjate qué bonito y qué simple, ¿no? Si pudieras llevar a tus hijos vibrando tú en ello, claro que ya estás vibrando en esta cosa tan racional y a la vez tan profunda y a la vez tan emocional. O sea, se trata de que ahora resonar en eso y que ellos vean, hostia, o sea, pero más allá de las palabras, ¿no? Porque ahora tú puedes llegar allí y contarles de todo, y ya lo has hecho, no es que lo hayas hecho, ya sabías que no tenías que hablarles, pero podríamos, si oímos esto, entonces reaccionamos doloridos y empezamos a contarles cuando realmente se trata de resonar en esto tan simple. A ver, somos todos almas enormes, tan responsables enormemente, y luego el esquema es tan sencillo como que si es que el único problema es que os habéis creído falsedades. Y esas, o sea, que vosotros sois hijos de vuestros padres. Esa es una creencia incorporada más allá de las palabras, a nivel de todas las emociones, de miedo, no sé qué, tengo que cumplir la expectativa, o sea, soy de la sociedad, soy de los padres. No, mierda, eres un alma. Entonces, solo esa creencia, solo esa falsedad ya está en la base de todos los miedos y está en las manos, o sea, la tenemos potencialmente en las manos. Sí, totalmente. Creo que es en la resistencia en cuanto al vínculo, el mayor de los, por eso que se ofenden cuando hablas del incesto. Ya me ha pasado en ocasiones donde observé en otras personas y les sugerir de revisar ese vínculo, porque sí se molestan mucho, porque aparte lo toman como una cuestión muy sexual. Ahí tiene que ver la herida, ¿no?, de cada uno respecto de la sexualidad y la connotación que le dan, ya lo juzgan, entonces se molestan. Pero sí, en general, que acá lo deja claro, incesto emocional, si bien está la cuestión de género en el caso de Lip, y en mi caso también la hubo, pero es una oportunidad de ver esta cuestión de supremacía, bueno, a nivel del Dios, un poco en ese sentido, ¿no?, de apropiarse del alma de otra alma, para el beneficio propio, básicamente, porque es lo que hacemos, ¿no? Y lo otro, Iván, veíamos en un video de ayer o antes de ayer, no, ayer no fue, de eso de sacarse el lazo, y recordaba mientras vos decías de que no queremos asumir la responsabilidad, cómo Dios nos cuida en ese sentido. El diseño es perfecto, porque por más de que, si bien nosotros tenemos libre albedrío, el hecho de haber sido diseñados con tal poder co-creador, no permite que nos saquemos el lazo. Lo que hacemos es generar lo que queremos generar, como este sistema basado en el error, totalmente distorsionado, en oposición incluso a la vida, al diseño, a la biología, a todo, como lo estamos viviendo. Y digo yo, ¿en qué medida la vela por el hecho de que descansa? Yo siento eso, que descansa por el hecho de que la verdad es inevitable. Eso es lo que yo siento, como de alguna manera, por decir, y lo veía en este desorden, en un poco la desesperanza que sentí hace poco, y cuando la sentí, cuando lloré y procesé un poco, seguramente tengo más, sí te viene esa, no sé cómo es lo que dijo él, a ver, yo anoté acá, los pensamientos relativos a la verdad vendrán respecto de esas emociones. Le dice que no hay que pensar, que las sintamos al comienzo, y le dice Lip,
que como que ella se tiene que desentender de buscar, porque está como tratando con autosuficiencia, ¿no? De resolver. Y entonces yo anoté acá la frase: los pensamientos relativos a la verdad de esas emociones vendrán. Bueno, y así, ahí está, vendrán a ti. Estás tratando de poner el carro delante del caballo, ¿no? Lo que tratas de hacer es elaborar un concepto intelectual sobre el amor, y un concepto intelectual, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Y primera yo, como dice Iván, y me pongo yo ahora la frase, primera yo, Claudia, muy intelectual. Pero cuando sentí esa emoción de desesperanza, que habíamos hecho algo demasiado grande, sentía yo para mi almita pequeñita que quería salvar el mundo, al mismo tiempo decir, no, es que con tu responsabilidad alcanza, estás dispuesto a asumir y lo vamos a hacer. La verdad es, te hará libre. Entonces, claro, a lo que iba con esto es que incluso en el simple gesto de querer el deseo de asumir la responsabilidad, ya todo el diseño opera. Y bueno, volvemos al mismo lugar, con oportunidades para sentir el miedo, con oportunidades para darnos cuenta, para cultivar la humildad, para abrir el corazón, ¿sí? Y nos encontramos con otros locos que quieren saber la verdad. Así, como que todo está todo al mismo tiempo, ¿no? Cuidando, digo yo, eso. Y esos sentimientos entonces de desgracia, de desdicha, de desesperación, en realidad tienen que ver con eso que has dicho de la verdad es inevitable. Y si en ese momento podemos recordar, porque fíjate que también es intelectual, o sea, no es que podamos entender las emociones intelectualmente, pero sí que intelectualmente vamos absorbiendo, o sea, vamos a absorber emocionalmente la verdad intelectual que hemos dicho antes sobre cómo lo falso crea miedo y el miedo crea dolor. Esto es una cosa que es muy liberadora, por eso la verdad libera, potencialmente, ¿no? Si la tenemos en mente en los momentos de eso, de desgracia, de desdicha, de desesperación. Claro, sí, totalmente. Pues, a mí me representó, por ejemplo, que todavía yo creo que no había leído lo de Liv, yo no recuerdo haberlo visto antes de venirme, pero sí me representó que por ejemplo, asumir con cierta, por decir, comodidad, no es agrado la palabra, porque no es un agrado, sería falso si dijera no sentí nada, pero sí sentí, por ejemplo, bueno, allá tenemos el servicio de sepelio que se paga, entonces, y hay como un carné, o sea, que tiene un código de barra que tenés que presentar, de dejarle a Gustavo. En ese momento Pablo, mi hijo, estaba en una crisis emocional, que en realidad él la hizo un poco meseta también, está como que la mantiene ahí, se mantiene en ella. Y bueno, y reconocer que era una aparente decisión inminente, bueno, pero él la mantiene ahí, digo, como una alerta permanente también. Y decir eso, ¿no? Bueno, acá está, están cubiertos por el seguro de sepelio, yo no vendría. O sea, no tomen ninguna decisión pensando que yo de 3.000 2.500 kilómetros voy a venir. Así que no, como que resuélvanlo, y fue parte de decir, de asumir esto como algo más, no sé si la palabra es práctico, pero incorporarlo, ¿no? Con ese tabú, no quiero hablar del tema, o no, ni lo nombres, o todas esas cuestiones que tiene esta experiencia, ¿no? sí, y una cosa que nos hemos dejado además en el tintero, sacando un poco del tema en el que estamos ahora, es el estado de sueño. Que, eso, iba a decir ahora. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo está estructurado todo para que nuestros deseos se cumplan? Porque como no tenemos nuestros deseos impuros, claro, está estructurado para que se cumplan, si no aquí, pues en el estado de sueño.
que somos con el cuerpo espiritual, somos igual el mismo alma, y el hecho de que no nos acordemos, cómo todo está organizado ahí, es difícil cuando empezamos a reunir todos los ingredientes, es difícil tenerlos en el mismo esquema, porque es tan profundo, tan simple y tan confrontador que... Sí, sí, eso iba a decir, ya me pasó con Ana Paula, que fue otro distanciamiento que tuvimos cuando en Buenos Aires ella soñaba que visitaba la casa. Ya empezamos a vivir la experiencia como más, por decir, fáctica, ¿sí? De hecho, concreto, de que ya estábamos conectadas en estado de sueño. Ella venía y veía, incluso me informaba de cosas que ella veía en su viaje cuando venía por la casa, porque estaba sufriendo el desarraigo en Buenos Aires en ese momento, y veía cosas, me decía, entré a la casa, me fui a verte y vi 2 señoras, ¿te acordás que habíamos comentado? Entonces, veíamos que me servía esa información de lo que ella estaba experimentando en estado de sueño para yo saber más o menos lo que estaba pasando. En ese momento yo no tenía el registro que llevo ahora de mis sueños. Sí, y ahí tenemos el deseo de ella de no abandonar del todo, un deseo impuro por miedo. Por miedo. Cuando se fue a muchos kilómetros de su casa materna, digamos, le hizo visitar por la noche, literalmente parece que realmente en el estado de sueño, y no son sueños, sino que visitaba. Claro, y entonces eso lo mismo hemos hecho nosotros con el estado incestuoso, es decir, que nuestros deseos de tener un sustituto varón o lo que sea, o en el caso de tu madre, una mujer, vete a saber lo que habéis vivido en el estado de sueño. Sí, bueno, yo la información que tuve fehaciente de mi relación con Juan Ignacio, que creo haberlo contado ya, fue a partir de un episodio del sueño, que lo guardé, lo encapsulé por una cuestión moral de confrontación moral que me representó a mí. Me quedó porque no tengo muchos registros importantes, pero ese fue para mí así como súper anecdótico, y recuerdo bien que en un momento que hablamos, hasta te puedo decir por dónde pasaba el colectivo el día que estábamos en el chat del Telegram, en el grupo, y dijiste algo y fue, pero así, automática la conexión, así, de milímetros por segundo, recorrió no sé cuánto espacio de años y conectó, y ahí me llegó clarito. Bueno, ahí está. Los pensamientos relativos a la verdad vendrán a ti, tal cual. Ahí descubrí el nombre, digamos, como que esto es esto. Fue muy revelador. Claro, queremos aportar el asco moral que nos da. O sea, no, claro. Y ahora, ¿y qué hacer con eso? Porque tenemos que desear sentir todas las emociones, y por lo tanto, detrás de esos recuerdos tan antipáticos, ya sea en el lado de, entre comillas, víctima como perpetrador, en el que nos hemos metido de una u otra manera, todos, porque en el momento en el que a ti te hacen eso incestuosamente, emocionalmente, tú lo haces de una manera, yo lo hago de otra, bueno, yo instigué un aborto, no sé qué. Y entonces... Y que incluso permanecemos leales. ¿Te acordás que conversando vos y yo nos dimos cuenta de que de alguna forma, y como dice Jesús en la ley del deseo, quienes quieren parecer, quienes no quieren parecerse a sus padres, y después da vuelta la pregunta y dice, no, mejor dicho, quienes quieren parecerse a sus padres. Y es revelador de esta cuestión de sumisión, porque ahí también hablamos de la diferencia con obediencia, de que mantenemos esa lealtad, entre comillas, porque está distorsionada,
y esa fidelidad a esos propósitos, porque en definitiva yo estoy sola, es como que, bueno, si no es con mi madre, no es con nadie, más o menos algo así, ¿no? Entonces, es como que por mis creaciones, por sus frutos os conoceréis. Y ahora me doy cuenta, claro, es como que sí, entonces nadie. Y esta suerte de celibato, y entiendo que está operando, que lo vemos en desarmonía, y sobre todo, como dice Jesús, darte cuenta que ejerces tal el poder, ejerces de atracción de atracción, de bloquear la segunda fuerza más grande de la atracción, que es la atracción del alma gemela, algo que debería suceder sin ningún tipo de esfuerzo, y si uno estuviera en el alma claramente, súper pronto, digamos. Claro, y ese tema del celibato, ya que lo has sacado, quizás es un reflejo del asco moral que tenemos al hecho que inconscientemente, o sea, en el alma sabemos lo que está pasando por las noches, y luego ahí se puede reaccionar de varias maneras. O sea, por ejemplo, en el caso de muchos hombres, pues, por ejemplo, en mi caso y en el de muchos hombres, está el tema de que se normaliza la proyección sexual, se normaliza un poco también cierto inicio de abuso sexual, aunque yo no es que haya hecho abuso sexual, pero hay como cierta, o sea, no es que la haya hecho fuerte, pero sí que hay esta cosa de decir, bueno, pero pues a lo mejor con las primas o con cosas así, pues que te permites ciertas historias que en realidad vienen de la herida esa, o sea, que puedes salir hacia el celibato como método de represión, digamos, de la fachada, pero también puede ser sí, en vez de una fachada de eso, puede ser un poco la contraria de la venganza o del justificar eso, proyectar sexualmente hacia todo el mundo. Claro, porque acá viene a colación justamente lo que dice Jesús en el deseo. Tú estás deseando desde el alma, es decir, no es lo que crees que deseas, sino lo que realmente estás deseando. Toda la pedofilia, todo el desastre, entre comillas, digamos, estamos viviendo a ese nivel, revela el nivel de represión, porque él vuelve al concepto, a ver, lo desarmónico es todo intento, se está en desarmonía, lo que niegue una emoción que está en el alma. Ahí ya está en desarmonía, con la verdad y con el amor. Y entonces, claro, a mayor desarmonía que hemos creado, significa que con la misma proporcionalidad está reprimido. Claramente. Sí, porque bueno, y además en mi caso, que no lo he contado toda la película, pero lo hemos contado en otras ocasiones, yo de muy pequeño tuve abuso sexual, me salí del cuerpo, que es por eso que no me acuerdo de lo que es el centro de la experiencia, y eso fue muy, muy pequeño, y eso ahora lo vemos, que por eso lo puse muy rápidamente en las primeras páginas guía, que vemos cómo las heridas de los padres crean propensión en los hijos a recibir maltratos o abusos. Y esto, claro, en mi caso fue así, incesto emocional por un lado, luego, o sea que la cascada de despurificar el alma va así, de repente atraes los perpetradores ven que tu alma es propensa o sea, tienen, por así decirlo, tienen permiso álmico para el maltrato sexual o lo que sea, y entonces tú ya te metes en eso, o sea, te metes en eso, quiere decir, te has impurificado un poco más, ya tienes menos sensibilidad a esas historias, porque te sacaron del cuerpo. Además, también te puedes hacer medium para bien o para mal, sin saberlo, la influencia de espíritus, o sea, todo está absolutamente conectado, todos los aspectos que vemos
que están ahí separados, por ejemplo, en las páginas guías del estado de sueño, no sé qué, la influencia de espíritus. ¿Cómo entonces yo de pequeño tengo ese abuso? Yo lo minimizo, es como, bueno, no habrá pasado nada, porque claro, realmente no pasó, porque yo no lo viví del todo. Sí que luego sale la pena, el miedo de qué está pasando aquí, qué ha pasado, que no sé cuántos. Y claro, yo después de eso, yo ya soy más influenciable, y ahora, viéndolo en retrospectiva, o sea, las veces donde uno no puede reprimir el impulso, que por ejemplo con mis primas, no es que con la mayor no le saco casi nada de edad, o sea, que tampoco era una cosa muy... Y tampoco es que intentara muchas cosas ahí tremendas, pero que sí que ves ahí la conexión con todo eso. Sí, sí, Iván. Sí, yo, bueno, Ana Paula sufrió de abuso también. E incorporar acá esta cuestión de que reflejan, que son emociones de los padres, volvemos como que no tiene punta el ovillo, pero volvemos a ese lugar, ¿no? Y de los abuelos y de los abuelos de los abuelos. De los abuelos, sí, para asumir nuestra responsabilidad, y ahí vamos al verdadero concepto de amor, que si no lo hicieran por los hijos, ¿por quién lo haría? Porque ahí sí uno dice que realmente comprende porque los hijos, digamos, porque justamente este es el propósito de tomar conciencia de lo que estamos reprimiendo, una invitación a procesar, a liberarnos y liberarlos, y así, sí, pero sin embargo, claro, cuando nos resuena no queremos sentir, molestan, todo eso, que ya sabemos que los niños, ¿qué hacen los niños? Sí, y las niñas, claro, las preguntas incómodas, todo, su naturaleza, humilde y espontánea. Bueno, pues, ¿quieres comentar algo más? Podemos cerrar aquí. Bueno, no, creo que dimos una vuelta enorme e interesante. Muchas gracias. Como venía diciendo, sé que tenés algo para mí. Esto igual lo teníamos visto, pero bueno, este es el momento y lo agradezco mucho. Ojalá que sirva. No, gracias a ti y él, porque realmente hablar de estas cosas nos va quitando miedo a lo mejor a afrontar cosas. Y por cierto que de este PDF grabé un audio sobre el tema de la vergüenza y la culpa, que ese también estaría bien hacerlo conversado, que hoy no sé, pero... Y ese está en audio, pero este no está en audio, y solo estaba el texto, como has dicho, sí. Bueno, y sería muy interesante quizás machacar más el tema de lo que acabo de sacar ahora, ¿no? Toda la conexión. Yo lo tengo que sentir ahí, es mi historia, pero machacar mucho más ese tema tan importante de cómo a la vez es responsabilizarse, aunque parece como que te quitas culpas, te sacas de la quema, te libras de la quema, ¿cómo se dice? Te libras y haces la fachada, ¿no? Yo no fui, pero no, es el cuadro, es verlo para... Sí, para atravesarlo, sí, y aparte como yo reconozco ahora que no siento la culpa, sí que es otro espacio, mucho más poderoso, que es conectar con la verdad para justamente cumplir el propósito que tiene el diseño, involucrar a Dios en el proceso y transformar el alma, o sea, está todo como acompañándote, que es lo que trato de poner énfasis, porque realmente es así, digamos, no es arduo que la tarea, como dice Ranta, está todo diseñado para llega, para acompañar el proceso. Le decimos trabajo, pero es más, creo que el trabajo más grande es el deseo. Desearlo, sí. Vale, pues muchas gracias. Nos despedimos del amado público.
Sí. Gracias. Y gracias. ya seguimos.